Bueno, me alegro mucho de este anuncio. A lo mejor es un encuentro entre el movimiento social y no sé qué teoría. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. No me va a alcanzar el tiempo para discutir todo lo que no le escuché decir a María Pía, así que como algunos fragmentos y ramalazos me llegaron, en algún momento quizás me concentre en eso. Me gustó mucho cómo empezó María Pía con esa reflexión sobre los intelectuales, o la palabra, el significante, al cual se supone que debemos responder y estar convocados a llenar de algún significado, y también apelando a esa responsabilidad que ella mencionaba, empiezo por pedir disculpas si soy un poco desordenado y balbuceante. Estoy recién aterrizado de un viaje largo. María Pía tuvo media hora para pensar en el tren, yo ni siquiera eso. Pero me gustaría, sí, apoyar lo que decía María Pía sobre la importancia de un debate en donde no solamente uno esté dispuesto a escuchar las razones del otro, sino, bueno, en lo posible a dejarse convencer. Eso debería ser un debate. Eso no siempre, casi nunca es posible, pero no quita esa imposibilidad que tengamos la actitud. Efectivamente se trata de partir de un diagnóstico y incluso respecto del diagnóstico sobre el gobierno actual, no me resulta tan evidente que vayamos a estar todos tan de acuerdo. Esos matices a los que se refería María Pía, por supuesto, a veces pueden ser decisivos para no solamente hacer una caracterización ex post facto y desde lejos, sino para darse una política estratégica hacia el futuro. Primer punto, a propósito del gobierno actual, bueno, una cosa que ya he repetido varias veces. Cuando yo era muy joven, leí por primera vez, digamos, esa famosa definición que hace Marx del Estado, cuando dice que el Estado es el comité de administración de los negocios de la clase dominante. A mí esa definición me parecía justa en su esencia, pero un tanto exagerada, ¿no es cierto? Porque, bueno, siempre hay resquicios, intersticios, relativas autonomías, todas esas cosas que se pueden decir. Siempre, digo, me pareció un poco exagerada en su intención propagandística hasta que llegó el gobierno que tenemos, que responde, por supuesto, de la manera más exacta a esa definición. Porque hay que decir que un mérito de este gobierno es el haber transparentado de la manera más inequívoca posible eso que en una época, espero que podamos seguir usando esa terminología, se llamaba la lucha de clases. Es decir, tenemos, más allá de los errores, de las torpezas, de las confusiones o de las impertinencias que se quieran citar, tenemos un modelo, como se dice ahora, muy claro, que se puede calificar sin necesidad de demasiados eufemismos como el modelo de una brutal ofensiva de clase contra los trabajadores
y los sectores populares. Me gustaría insistir, se trata de lucha de clases, no de enfrentamientos más o menos difusos, de tironeos más o menos fuertes o más o menos negociables entre, por ejemplo, diferentes sectores de las clases dominantes o de estos sectores o de alguno de estos sectores con un Estado más o menos distribucionista, bonapartista o como se lo quiera denominar según los casos. Entonces, no hay nada de todo eso, lo que hay es una situación de esas que clásicamente se llaman de clase contra clase. Porque esa caracterización va más allá, por supuesto, de cuál sea la dimensión, el significado, el efecto objetivo de las reacciones, las resistencias o las acciones de masa populares que pueda haber para defenderse. Quiero decir que mucha gente cree que si no hay reacción de las clases trabajadoras contra la opresión, entonces no hay lucha de clases. No, que no haya reacción o que la reacción sea insuficiente no significa que no hay lucha de clases, sino que la vamos perdiendo, ¿no es cierto? Porque las clases dominantes obviamente también luchan. Esta caracterización, por otra parte, tiene consecuencias políticas que habría que discutir. El segundo punto es algo a lo que se refirió largamente María Pía. Tiene que ver con que no digo que lo haya hecho ella, ni nadie de los aquí presentes, digo, hay un discurso general emitido desde sectores simpatizantes con el gobierno anterior, según el cual el objetivo de este gobierno, María Pía usó la palabra revancha o revanchismo, según el cual el objetivo de este gobierno sería desarmar, revertir, anular o directamente destruir las políticas beneficiosas para los sectores populares que pueda haber aplicado el gobierno anterior. Y esto es, sin ninguna duda, verdad. Pero es una verdad que da, por supuesto, una radical, enunciada así, ¿no?, de la manera esquemática como lo estoy haciendo ahora yo por falta de tiempo, supongo que habrá después un rato para discutir con alguna mayor sutileza, digo que es un enunciado que da, por supuesto, una discontinuidad radical y aún una oposición tajante entre los famosos dos modelos que se vinieron pregonando antes del 15 de diciembre. Me parece que esta es una cuestión que sin caer en ningún tipo de reduccionismo estúpido, como sería el de decir que en el capitalismo es todo lo mismo, es una discusión que nos debemos y que tenemos que hacer con un poco más de cuidado. Me remito en este momento solamente a un pequeño punto que hace mucho que me viene preocupando. Me permito citar la última carta abierta, donde con toda justicia y con toda justeza, que no siempre son la misma cosa, pero en este caso coinciden, se habla mucho de cómo la política que lleva a cabo este gobierno
promueve, digamos, un individualismo consumidor, lo voy a decir así rápidamente. Y creo que un punto que tenemos que discutir es hasta qué extremo o hasta qué punto ciertas políticas económicas del gobierno anterior, basadas en, aún bajo las intenciones de redistribución, no promovían también un modelo básicamente consumista. Entonces, este tipo, no digo de continuidades, digo de tensiones subterráneas no del todo resueltas, deberían, me parece, formar parte de la caracterización. Tenemos poco tiempo, disculpen que lo diga, repito, tan esquemáticamente. Lo que quiero decir, además, es que también cabría discutir, bajo estos presupuestos, si ese descargar, lo hago así con este gesto, el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores no tiene antecedentes en los últimos años. Un diagnóstico semejante a un hecho con esta brevedad no puede dejar de tener consecuencias para la organización política que pueda enfrentar esta ofensiva de clase de aquí en adelante. Y para discutir la cual, sin duda, es necesario partir de alguna mínima conceptualización. Yo cité recién la última carta abierta y debo decir que me preocupa en ese texto la insistencia en expresiones como resistencia y dar testimonio, que incluso es una expresión que da título, ¿no es cierto?, a la propia carta abierta, al propio texto. Bueno, digamos, no quiero apuntar sobre el carácter sacrificial o la connotación sacrificial que tiene esto de dar testimonio, ¿no?, que remite, digamos, a la vieja cuestión de los mártires cristianos, que efectivamente daban testimonio de su fe mientras eran sacrificados a los leones o lo que correspondiera. Pero digo que expresiones, y aquí me meto con algo de la reflexión sobre los intelectuales que hacía María Pía, digo que expresiones como resistencia o dar testimonio deberían dejársele estrictamente a los intelectuales. Quiero decir, es sí un papel de los intelectuales el de resistir con el discurso y dar testimonio, y en ese sentido nuestra posibilidad de incidir públicamente sobre lo que sucede es muy, muy limitada y muy escasa, salvo que uno sea, no sé, un Sartre o el que cada uno quiera citar. Puesto que estamos convocados en ese carácter de intelectuales, me gustaría decir que, bueno, que se nos respete ese carácter limitado de nuestra posibilidad y que se nos deje a los intelectuales el papel de resistir y de dar testimonio. No, pero que se nos deje, digo, en función de nuestra proverbial incapacidad para la organización práctica de movimientos políticos, a los que, de todas maneras, podemos acompañar críticamente, con muchas reservas y demás, pero
y no digo que esa sea un lugar despreciable de ninguna forma, no tiene ninguna intención autoflageladora ni autoirónica esto que estoy diciendo. Lo que digo es que lo de resistir y dar testimonio no puede ser una propuesta política estratégica para la sociedad. ¿Cuál tendría que ser esa política estratégica para la sociedad? Bueno, menuda pregunta. Esto es precisamente lo que la situación intensamente dramática que está viviendo la sociedad argentina en estos momentos abre como la pregunta del millón. Hay propuestas, es notoria, ha provocado cierto tipo de discusiones y debate la propuesta de un llamado Frente Ciudadano. Propuestas ante las cuales yo en alguna parte he expresado mis reservas. Me consta que no he logrado convencerlo a Horacio de mis reservas. Sospecho prejuiciosamente que tampoco a María Pía. Pero de todas maneras, la propuesta está lanzada y sobre la base de ese lanzamiento valdría la pena hacerse una serie de preguntas a propósito de esa propuesta. Como, por ejemplo, ¿cuáles serían los objetivos de largo alcance, los objetivos así llamados estratégicos de ese Frente Ciudadano? Sobre la base de qué fuerzas sociales protagónicas estaría pensado, articulado y actuado ese Frente Ciudadano. Es una serie de preguntas que también creo que deberíamos abrir para, con toda franqueza y de la manera más directa posible, ventilar diferencias. Nada de esto es para nada fácil. La crisis es muy fuerte, la crisis es fuerte en términos, como se dice habitualmente, objetivos y también subjetivos, y no es un fenómeno estrictamente nacional. Es un fenómeno mundial que tiene que ver con una crisis aguda, irremontable del orden capitalista en su conjunto, que ha provocado, por supuesto que en cada lugar, en cada sociedad, en cada país, en cada región, tiene características muy peculiares que también deberíamos examinar con cuidado, pero es una crisis que ha provocado descontento, desazón, desconcierto, angustia social, bronca, que no está pudiendo ser canalizada en este momento por las fuerzas genéricamente llamadas progresistas. Los que están canalizando esta bronca y esta angustia social son las expresiones más aberrantes y reaccionarias posibles. Me refiero a cosas como el Estado Islámico o los movimientos neonazis, xenófobos, etcétera, que proliferan en toda Europa. Efectivamente, estamos en un contexto decididamente de barbarie, no solamente, repito, en nuestro país. Es importante tener en cuenta ese contexto internacional para entender también qué nos está pasando, y coincido totalmente con María Pía en que examinar, estudiar, profundizar, caracterizar adecuadamente qué significa esa barbarie en el mundo, en la cultura de hoy, porque esa barbarie pasa no solamente por el exterminio
por ejemplo, de los refugiados y los inmigrantes bajo el eufemismo de la crisis migratoria, sino una verdadera degradación, creo yo, pocas veces vista, de la cultura, del lenguaje político, etc. Ahora, frente a esa situación, se abre otra gran cuestión, que es que me parece, por lo que simplemente uno puede leer en los diarios, está demostrado que la solución no son los frentes difusamente progresistas que terminan vacilando a la hora de traspasar ciertos límites del orden estatal y del orden capitalista en su conjunto. Ahí está, cualquiera puede examinarlo, el ejemplo de Syriza. Y ahí está el ejemplo de Podemos, que hace 48 horas, yo tuve ocasión de presenciarlo porque hace 48 horas estaba en España, sufrió este colapso, ¿no es cierto?, después de que su optimismo de la voluntad les había hecho creer que iban a poder producir el así llamado sorpaso. El sorpaso, el pobre Vittorio Gassman se debe estar revolviendo en su tumba, ¿no es cierto?, con esa categoría política. ¿Una forma? Fue una elección modesta. ¿Modesta? Modestamente. Modestamente, sí, claro. Lo que pasó y lo que se vio allí es que no existiendo alternativa, digamos, firme, consistente, consecuente, radical, la sociedad vota a los partidos tradicionales. Escuché a un periodista por televisión, periodista español, ¿no es cierto?, haciendo el balance el domingo pasado de las elecciones, decir, y bueno, la sociedad termina votando a los que saben hacer las cosas. Decía así el periodista, ¿no es cierto? Es decir, lo mismo de siempre. Es cierto que al mismo tiempo esa elección tuvo el índice de abstinencia mayor de toda la historia de la democracia española desde la muerte de Franco. Es decir, hay contradicciones. Sí, efectivamente las hay, pero lo que no aparece son las alternativas. Y esto, hablando de responsabilidad, todo hay que decirlo, hay que asignarle también su cuota de responsabilidad a la izquierda anticapitalista mundial, que no ha podido, las razones son muy complejas y la discusión sobre esas razones se haría interminable, pero no ha podido encontrar la manera de calar más hondo, más profundamente, con mayor imaginación, en la sensibilidad obrera y popular en general, que está, con las excepciones que todos conocemos y podemos citar, está profundamente quebrada y hasta, diría, degradada por esa falta de alternativas. Hay que trabajar muchísimo todavía sobre esto, revisando la teoría, la práctica y todo lo que haga falta. Pero estos serios defectos, insisto, son nacionales e internacionales, no alcanzan, en mi opinión, a justificar un repliegue sobre, y vuelvo a nuestro país, sobre experiencias que en el contexto de esta crisis han entrado en un cierto estado de agotamiento. Yo le tengo mucho miedo a eso que, bueno, ya que a uno lo han puesto acá en el lugar de intelectual, se puede dar el lujo
de hacer ciertas citas exquisitas, un extraordinario pensador, filósofo del siglo XIX, Kierkegaard, llamaba la repetición, y que él decía, tenía una teoría muy curiosa, muy interesante sobre la repetición, porque él decía que una verdadera repetición es la que aparece siempre como una novedad. Es decir, en la superficie creemos que estamos creando algo nuevo, cuando la lógica profunda de lo que estamos haciendo es la de el repliegue sobre siempre lo mismo. Creo que eso es lo peor que nos podría pasar en este momento y creo, por lo tanto, que es imperiosa que hagamos muy radicalmente esta discusión. Bueno, gracias.